Bien, ayer se supo que la cesantía a nivel nacional se empina ya a un 11,5%. Esto en la medición que efectúa el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Otro dato duro, más de 2 millones de trabajadores han perdido sus fuentes laborales, 2.100.000 aprox. Estamos en línea con el director de este Centro de Estudios, el economista David Bravo, a quien saludamos a esta hora. David, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conversar también en tu calidad, David, de presidente en su momento de la comisión asesora presidencial que estudiara una reforma al sistema de pensiones respecto del proyecto de reforma que permitiría el retiro de una parte de los fondos. Pero vamos primero a esta realidad que por ahora es más urgente y que se relaciona con la otra, porque es la que genera las urgencias de muchas familias por tener plata. ¿Qué nos está indicando esta cifra? ¿Estamos llegando a los máximos en vista que estos son los datos de junio, que fue aparentemente el peor mes de la pandemia? Claro, la ventaja de estos datos es que representan la situación bien fresca, por eso lo hemos llamado datos de empleo en tiempo real, porque son datos de la última semana de junio, o sea, unos días atrás, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que, no obstante ello, el empleo sigue cayendo respecto de lo que habíamos encontrado en la última semana de mayo, y por lo tanto todavía no podemos ver en el indicador más importante que yo he sugerido que miremos, más que la tasa de desempleo, miremos qué es lo que pasa con la tasa de empleo, la proporción de personas que tienen un empleo. Y esa tasa sigue cayendo. Entonces, creo que no vamos a poder decir que tocamos fondo hasta que se note en ese indicador una suerte de estabilización o rebote, ¿ya? ¿Y qué es lo que entonces la mala noticia? Es que eso sigue cayendo y como mencionaba, en términos de número de empleo, eso equivale a que si antes de la pandemia teníamos algo así como 8,9 millones de ocupados, estos datos indican que estamos como en 6.800.000. Es bien brutal la caída, lo cual, claro, por cierto, significa que hay 2 millones menos de personas que tienen ingresos, ¿cierto? Claro, y eso arroja, David, que podemos llegar entonces a datos, si no hemos tocado ese fondo, todavía mayores. O sea, es que estoy pensando bien en ponerle cara humana a esto, porque cuando uno habla de 2.100.000 personas que han perdido su trabajo, perdieron sus ingresos. O sea, familias que eventualmente se quedaron, si es que más de uno de sus miembros sin empleo, se quedaron con 0 pesos. Entonces uno puede pensar, bueno, vamos a llegar a ver ¿cuánto? 2,5 millones, 3 millones de chilenos con 0 pesos. Bueno, esa es la gran pregunta. Nosotros sabemos que esto depende de la crisis sanitaria, y en ese sentido pienso que no hay objetivos contrapuestos. Si no se controla la crisis sanitaria, no vamos a ser capaces de ponerle una cota al daño en el empleo. Entonces, eso está claro que es lo que hay que hacer y esperamos que esto sea exitoso de verdad, porque si no, definitivamente estamos en una situación muy compleja. Ahora, una pregunta que uno se hace, ¿cierto? Algunas personas también se hacen regularmente. Bueno, si tú tienes 2.100.000 personas menos ocupadas, ¿dónde están? ¿Cierto? ¿Por qué no están desempleados? Porque los desempleados son del orden de, no sé, 900.000 personas. Según el INE. Claro. Y en esta medición nuestra es más o menos también es el número de desempleados. Entonces la pregunta es ¿por qué no salta el desempleo a niveles históricos, ¿cierto? Y lo que ocurre es que en el contexto en el que estamos, las personas se retiran de la fuerza laboral. O sea, para aclarar un poco, ¿cierto? Cuando una persona no tiene empleo y declara no estar buscando trabajo en el mes anterior, esa persona no se considera desempleado, porque no está buscando trabajo. Y por lo tanto tiene el mismo estatus que podría tener, por ejemplo, no sé, una persona que se retiró del mercado laboral, una persona que tiene una pensión o un estudiante que está dedicado a otras cosas, ¿cierto? Pero evidentemente tiene un carácter muy distinto esa persona que perdió un empleo y ahora no está buscando. ¿Por qué razón se retiró mucha gente y se retiró una cantidad enorme? También se produce un desplome en la participación laboral.
esto tiene que ver también con la situación en la que nos encontramos, tiene que ver con el miedo a contagiarse, tiene que ver con la situación en la que estamos de confinamiento, ¿cierto? Donde no es lo mismo buscar empleo en condiciones normales. Entonces, esto explica por qué esa enorme caída en empleo no se esté traduciendo en un aumento en la tasa de desempleo mucho mayor, y lo que tenemos es un aumento, comillas, contenido del desempleo, y por eso es que ese indicador de la tasa de desempleo en el caso nuestro sube a 11,5%. Ahora, hay, según la encuesta, 1.100.000 personas, de todos esos que no están buscando trabajo, que les preguntamos directamente, y son personas que dicen que si no fuera por la pandemia, estarían buscando trabajo activamente. Sí. Entonces, ese 1.100.000 personas, ¿cierto?, que es más que el número total de desocupados, es un grupo que está allí y que en la práctica podría en cualquier momento buscar trabajo, y eso haría entonces que, claro, por supuesto la tasa de desempleo, que va a ser un indicador muy frágil, más que se va a duplicar. Si nosotros sumamos hoy día a ese grupo, a los desempleados, y le sumamos todo o una fracción de los que hoy aparecen ocupados, pero que están en la Ley de Protección del Empleo, la tasa de desempleo podría ser hoy día el 28%. Y por supuesto, si nosotros tuviéramos una tasa de ese orden, no habría ninguna duda que estamos en una crisis. Entonces lo que yo he dicho es, no miremos hoy día la tasa de desempleo con esa obsesión que generalmente se tiene, miremos esto, miremos la caída en el empleo, porque allí se está reflejando la enorme magnitud de la crisis. Sí, estamos conversando a esta hora con el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y el economista también, David Bravo. David, viendo la encuesta, aparecen tres temas que me gustaría, o sea, tres cifras que me gustaría que por favor nos ayudaras a analizar. Por un lado, la caída de un 20% en los asalariados, un 27% en los trabajadores de cuenta propia y un 70%, y esto me parece realmente trágico, dramático, de las trabajadoras de casa particular. Sí, Mirna, me alegro mucho que me lo preguntes, porque creo que efectivamente se ha hablado poco de esto. Por lo pronto lo que esos números indican es que la caída es masiva, ¿cierto? Pero el foco en las trabajadoras de casa particular me parece que es bien importante, que es la categoría que más ha caído. Según, no sé, las cifras de línea anteriores a la pandemia, había sobre 300.000 trabajadoras de casa particular en el país, puerta adentro, puerta afuera, ¿cierto? Según estos números, hoy día no debe haber más de 90.000 en lo que aparece en la encuesta. Este es el desplome en el empleo se ha producido, pero en esa categoría particular, creo que es realmente fuerte. Y yo creo que, por supuesto, esto tiene que ver con la naturaleza del trabajo. Esto tiene que ver con el hecho de que es un trabajo que se desarrolla en los hogares. Y también, bueno, es una categoría que tiene más informalidad y una cierta precariedad. Entonces, allí creo que es importante que las autoridades también lo tengan presente, porque hay probablemente que ponerle un foco de manera especial, porque solamente un grupo de esas personas, muy pequeño, está acogido a la Ley de Protección del Empleo según lo que indican las estadísticas. David, hay otro dato que, para pasar al otro tema de las pensiones, pero para leerlo también, porque tiene relación con lo de las pensiones. Me refiero a la situación de los adultos mayores y de las diferencias por rango etarios ahí, porque las mayores tasas de desocupados se dan entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, que tienen un desempleo del 25 y tanto %. Es decir, ahí me imagino que es mucho peor la situación de gente que ha perdido empleo, ¿no? O en este grupo puede haber más gente que busque trabajo por primera vez. Pero eso decrece a medida que se avanza en edad. ¿Tiene que ver con este repliegue de gente que no está buscando trabajo que tú destacabas antes? Mira, en general no es sorprendente o sea, siempre es así que la tasa de desempleo de los jóvenes
más que duplica la tasa total. Eso es algo bastante común, y eso pasa en periodos normales y en crisis también. Y por lo mismo también que la tasa de desempleo sea menor en las personas mayores, ¿no? En el caso, claro, lo que vamos a tener que poner un foco, creo que es una buena pregunta para nosotros, para poder poner los indicadores más apropiados para mirar a las personas mayores, digamos, en particular, ¿cierto? Efectivamente, lo que nosotros vemos acá que está ocurriendo es que esto ha tenido un impacto en las personas de 55 años para arriba, digamos, ¿cierto?, que participan en el mercado laboral. Evidentemente que esto ha puesto un freno en términos del temor al contagio, en términos de sus conductas han cambiado, digamos, en términos de búsqueda de trabajo y también de empleo, ¿eh? Pero por sobre todo yo creo que es la masividad de la crisis lo que está más bien traducido acá. O sea, todas las categorías que uno pueda pensar, todas caen. Hay una que es algo distinto y es que con estos datos tenemos información sobre el nivel socioeconómico, si es que lo medimos por el ingreso del hogar per cápita, pero no de hoy día, sino que de hace 4 años atrás, porque este es un panel grande de personas de hogares que hemos seguido en el tiempo. Entonces, si uno, por ejemplo, ordena a estas personas de acuerdo a su nivel socioeconómico, uno encuentra que la tasa de desempleo, por ejemplo, si uno usa ese indicador, pero también si la tasa de empleo baja, si la tasa de desempleo es de 2 dígitos, aproximadamente para el 80% de la población de menores ingresos. El único grupo que tiene una tasa de desempleo de 5% es el grupo del 20% de mayores ingresos. Es decir, en general la crisis que estamos viviendo está golpeando mucho más fuerte a los más vulnerables, por cierto, pero también está golpeando fuerte a los sectores medios, ¿eh? Y el grupo de mayores ingresos en general tiene más herramientas para poder enfrentarla. Sí, David, quisiéramos preguntarte, ya pasando al otro tema que te habíamos anunciado, en tu calidad de expresidente de la comisión que intentó comenzar, ¿no es cierto?, un proceso para efectivamente avanzar hacia una reforma al sistema de pensiones. Yo quiero saber cómo evalúas tú lo que ha pasado en el Congreso y esta posibilidad de poder retirar el 10% de los ahorros previsionales. Yo creo que esa es una medida equivocada. Por cierto, por todas las cifras que le he mostrado antes, ¿cierto? Y además por la implicancia de los ingresos a los hogares, que nosotros estimamos que los ingresos a los hogares cayeron en 25% en promedio hasta la fecha. Eso es lo que hemos perdido en ingresos, y por lo tanto las personas son más pobres, y como decía también, han tenido un efecto en los grupos medios. Es obvio que se requiere una transferencia masiva de recursos, sea por la vía de subsidios, sea por la vía de crédito, pero hoy día hay una emergencia. El instrumento, sin embargo, tiene que ser el correcto, y el instrumento del retiro de fondo de pensiones es el instrumento incorrecto, y es incorrecto porque en la práctica arriesga a dejarnos más pobres en la vejez. Entonces creo que se tiene que atender esa emergencia con los instrumentos adecuados, y por eso creo que lo que se ha estado empujando por la vía de retiro de fondos en cualquier modalidad y en cualquier porcentaje, en la práctica atenta contra la seguridad social, y nosotros necesitamos en Chile más protección social, más seguridad social, mejores pensiones y no menos de todo lo anterior. David, sabemos que teníamos que liberar ya sobre esta hora. ¿Tienes un minuto más para ahondar en eso, no? Ok, sí, un minuto. Ya, un minuto cortito, que es solamente para ver en la arista de lo que puede pasar ahora también con el impacto en los mercados, porque estábamos tomando nota del bajón que hubo ayer en la bolsa, y ayer, en la medida que se permite también a los empleados públicos, aunque no estén desempleados precisamente en ese sector, también retirar sus plata, y a todos a retirarla sin pagar impuestos. ¿Temes tú que se pueda producir un retiro masivo y total de todos los que puedan aprovechar su 10% y que eso impacte más aún en los mismos montos de los fondos? Yo creo que sí, o sea, evidentemente esto no va a ocurrir. Las personas
La esencia de la seguridad social en pensiones es que a nosotros nos tienen que sacar los recursos de la vista. Y de hecho esa es la razón por la cual hay un mandato para ahorrar, digamos, ¿cierto? Y los recursos de pensiones son de largo plazo. Si los recursos me los acercan, los vamos a tomar todos, digamos. Y creo que eso es una mala política, ¿no? Y cuando se abra la oportunidad, va a haber una presión gigante. Da lo mismo que estuviéramos hablando del 1% de los fondos. Una vez que esa barrera se cruza, creo que no tiene vuelta. Y entonces se van a producir todos esos otros efectos indeseables. No tengo idea por qué estamos haciendo esta discusión cuando deberíamos estar más bien concentrados en no dañar las instituciones que tenemos que fortalecer. Y si en cambio pudiéramos tener, y creo que podemos tener, soluciones igualmente significativas, pero con los instrumentos correctos. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias a usted.